Pero vamos a hablar de un tema que más o menos va por esa línea. El gobierno de Javier Milei anunció finalmente sus 10 primeras medidas contra la crisis económica que enfrenta a Argentina. Desde Buenos Aires, Javier Lozano nos amplía esa información. A 72 horas de haber asumido el nuevo gobierno en la Argentina del presidente Javier Milei, sigue la intensa actividad en Casa Rosada, en Casa de Gobierno, con reuniones de gabinete de todos los funcionarios que asumieron el fin de semana y con anuncios del ministro de Economía, Luis Caputo, con fuertes recortes al gasto público para atender a un déficit cero. Eso es lo que se propone el gobierno nacional en los próximos meses, además de enviar proyectos de reformas al Congreso Nacional. Entre las principales medidas anunciadas por el ministro Caputo se destaca que no se renuevan los contratos laborales que tengan menos años de vigencia en el Estado Nacional, se decreta la suspensión por un año de la pauta oficial a los medios de comunicación. También se reforma la ley de ministerios, reduciendo de 18 a 9 los ministerios, también en secretarías y subsecretarías, la reducción al mínimo de las transferencias a las provincias argentinas. El Estado Nacional no va a licitar obra pública a partir de ahora, salvo aquellas que ya están avanzadas. Va a haber también una reducción a los subsidios de energía y transporte público. Esto ha traído bastante preocupación por el incremento que va a representar. Esto va a comenzar a regir a partir del 1 de enero. Y también lo que tiene que ver con el tema cambiario y financiero, el dólar oficial, para achicar la brecha que había entre el oficial y el dólar financiero, ha subido a partir de hoy a los 820 pesos por dólar. Esto ha tenido una repercusión inmediata en los mercados que han abierto hoy en Buenos Aires, con un dólar financiero en sus distintas variables de 1.100 pesos y el dólar libre o el dólar paralelo, como se lo llama, en 1.250 pesos. Estas son las principales circunstancias que han derivado de estas medidas fuertes de ajuste económico anunciadas por el gobierno de Javier Milei y de su ministro Luis Caputo. Bien, aquí, gracias Javier por la puntualización. Hay que tener en cuenta que hay varios factores sumamente importantes. En primer lugar, esta propuesta de reducir considerablemente el gasto público. Okay. Han reducido ya los ministerios, se van todas estas secretarías, todos esos técnicos, estos gerentes de algunas oficinas en diferentes entidades del gobierno que no se queda muy claro qué es lo que están haciendo. Todos ellos se van. Se van a revisar todos los contratos que se han realizado dentro del aparato estatal. Esperan un ahorro de 25.000 millones de dólares, solamente en el lapso de un año. Pero lo importante viene cuando el ministro de Javier Milei anuncia la reducción de los subsidios en el transporte, en las tarifas eléctricas. Como bien saben, el gobierno argentino paga parte del costo del combustible, parte del costo del consumo de electricidad de todas las familias. Eso lo asumen como parte de un subsidio, y han dicho que eso se va a reducir. Sin embargo, la letra pequeña no dice cuánto. Entonces, en este momento hay mucha gente que se pregunta, bueno, si yo pagaba, pongamos 20.000 pesos de electricidad, que vienen a ser algo de 200 soles, una familia promedio, clase mediera en Buenos Aires, pagaba un promedio de 20.000 pesos, algo de 200 soles, ¿cuánto voy a pagar ahora que se va a eliminar el subsidio? No se sabe. ¿Por qué? Porque no ha quedado claro en qué porcentaje se va a eliminar. Entonces, ahí es donde vienen las grandes interrogantes. Lo que sí se ha fijado en números, o sea, en ceros y en unos, es el precio del dólar. Recordemos que el gobierno argentino fija el tipo de cambio, no como en nuestro país. Hay una devaluación, digamos, de su moneda. ¿Por qué? Porque antes, el precio, ¿a dónde viene la famosa devaluación del peso? Porque el peso argentino frente al dólar, el tipo de cambio estaba a 400 pesos, ahora va a estar 800, es decir, se ha duplicado. Al duplicarse, el precio del peso se reduce a la mitad, evidentemente. O sea, si antes compraba con 100 dólares, se dan 400 pesos, ahora la cosa varía y tu plata... Es como que el dólar de pronto, o sea, si está 3.80, o bueno, 4 por decirlo, valiera 8 de pronto, ¿no? Por un sol. Se duplica. Y es como que dices, ¿qué pasó? Así es, el precio se ha duplicado. Lamentablemente esto no pasa con los salarios. Otro factor importante es que Milei, aunque había dicho que los programas de ayuda social se iban a eliminar, han adelantado que se va a duplicar la asistencia que reciben las personas por hijo, 1, y 2, va a haber un aumento también en esas tarjetas de alimentos.
¿Por qué? Porque son conscientes que estos cambios van a tener un impacto muy duro en la pobreza. Entonces, para proteger a estas familias es que están aumentando este tipo de ayudas. Vamos a ver precisamente un cuadro para analizar un poco cómo se está moviendo el gasto en Argentina, o sea, el gasto común de las personas en Argentina. Lo pueden ver ahí, la canasta básica en Argentina, o sea, lo que tú puedes comprar alimentos, lo que gastas normalmente para comprar alimentos, en noviembre era de 350.579 pesos. Para diciembre, ese monto ya ha llegado a 396.761 pesos. O sea, dense cuenta cómo ha variado de un mes a otro, o sea, ha ido aumentando considerablemente. ¿Cuál es el gran problema? El sueldo mínimo en Argentina bordea los 160.000 pesos. ¿Qué es lo que quiere decir? Que una familia de papá, mamá y 2 hijos, si los dos ganan el sueldo mínimo, no les alcanza para la canasta básica familiar. Han establecido, por ejemplo, una media muy curiosa en algunos medios, que para no ser pobre en Argentina tienes que ganar sobre los 400.000 pesos. ¿Por qué? Porque la canasta de alimentos se cuesta 396.761. Entonces, si tú ganas el sueldo mínimo, te alcanza solamente para la mitad. Ni siquiera puedes... No la puedes comprar. Bueno, es que sucede aquí en Perú también, ¿no? Así Una canasta básica, el sueldo mínimo es más o menos la mitad del costo de la canasta básica familiar. Exacto, más o menos una situación parecida. El sueldo mínimo en Argentina, te decía que era algo de 160.000 pesos, más o menos 1.600 soles es el costo del sueldo mínimo. Vamos a ver otro cuadro con algunos precios, por ejemplo, referenciales que nos dan una idea. De los productos, el litro de nafta, o sea, del combustible que se utiliza, estaba a 310 pesos para noviembre, 440 pesos para diciembre. Obviamente, esto lo multiplicas por 4 porque nosotros compramos la gasolina por galón y no por litro. Entonces ya tienes un promedio de 1.660 pesos el galón de combustible en Argentina. Se va a eliminar este subsidio. ¿Cuánto puede aumentar? Hoy en día está a 440 pesos, pero si se elimina ese subsidio, no se sabe en cuánto, puede duplicar su precio, puede pasar a costar 600, 700, 800, todavía es incierto. Más si tienes en cuenta que el precio del combustible influye directamente en el precio de los alimentos que vas a traer desde provincias. Tenemos otro cuadro que también se refiere a un poco... Y que son cosas esenciales, ¿no? Nadie puede dejar de consumir combustible porque tiene que movilizarse. Sea que use transporte público, igual hay un costo y puede subir cuando sube el combustible. Por otro lado, la canasta básica es indispensable. En el tema de educación, sí, muchos van a la escuela pública, a la universidad pública. Entonces, ese gasto no existe, pero también Milei ha mencionado que va a revisar exactamente cómo es este tema de la educación pública, porque claro, hay muchos, lamentablemente, que ya están en la parte de formación profesional, técnica, superior, que tienen de profesión estudiantes. Así es. Así es, y ahí es donde vienen muchas interrogantes respecto a cómo se va a ir desarrollando este paquete de medidas. Mucha gente esperaba, que tal vez recordarán ese discurso del ministro de Economía, Juan Carlos Hurtado, que empezó a dar los precios de las cosas, ¿no? Hoy el pan costaba tanto, mañana va a costar tanto, el kilo de carne costaba tanto, mañana va a costar tanto. Bueno, mucha gente esperaba que algo así ocurra en Argentina. Claro. Que el ministro Caputo empieza a decir, bueno, hoy la nafta costaba tanto, mañana va a costar tanto, o el próximo mes va a empezar a costar tanto a partir del 1 de enero, pero no lo ha dicho. Ha revelado, bueno, vamos a recortar esto, vamos a recortar aquello, pero las cifras todavía siguen siendo inciertas. Claro. Y lo preocupante es que si revisamos cómo se están moviendo los precios de los alimentos en Argentina, nos damos cuenta que establecer una media es muy complicado, porque los precios de septiembre hasta diciembre han aumentado considerablemente. Algunos han ido variando cada semana. ¿Y esto va a ir aplicándose a partir de enero, febrero? ¿Cuándo arranca? De enero. O sea, esto arranca, empieza el nuevo año y empiezan estos cambios. Así es. Se supone que en el transcurso de estos días, el mismo gobierno de Milei, el mismo ministro de Economía, debe estar precisando cuáles son los porcentajes de la eliminación de esos subsidios, tanto en el combustible como el transporte, en la energía. Todas estas cifras ya se van a dar y van a permitir esclarecer cuánto van a variar los precios. Sin embargo, hay un gran problema en Argentina, que es un tema que nosotros hemos hablado anteriormente, y es el tipo de cambio. Como el gobierno fija el tipo de cambio ya establecido hoy día, bueno, a partir de mañana el dólar va a estar 800 pesos. Ellos tienen el problema del famoso dólar blue, que es ese dólar informal que tú puedes comprar en la calle. Tú vas a un hotel, le dices a la persona del hotel, oye, quiero cambiar dólares, llama a un amigo que viene y te da el cambio. Pero no te cambia 800 pesos, te paga 1.200, que es más o menos lo que han estado pagando hoy día. O sea, son 400 pesos de diferencia. En Argentina,
es muy difícil que encuentres una persona, por no decir que es imposible que encuentres a alguien que vaya al banco a cambiar los dólares que le puede haber mandado un familiar de Estados Unidos, una remesa. Claro. No lo va a hacer, va a cambiar por el dólar blue, porque obviamente vas a obtener mucho mayor cantidad de Que no plata. sucede como en el Perú, que si bien nosotros recurrimos al cambista amigo, el que está en distintas zonas autorizadas, el cambio con el banco es mejor, pero no es de una diferencia simbólica. Una variación de céntimos, en si Argentina, es mucha cantidad, puede ser una cantidad de claro, soles. en Venezuela, cuando me tocaba viajar, es prácticamente el triple o el cuádruple de lo que uno puede sacar de dinero por cada dólar. Claro, en ese momento, por ejemplo, la diferencia es de 800 el cambio oficial a 1.200 el cambio, digamos, blue, el cambio paralelo, ¿no? O sea, lo que acá diríamos el dólar en la calle, Claro. ¿no? El dólar ocoña, por ejemplo, como se decía en algún momento. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que tú, si tienes 100 dólares, lo cambias en el banco, te van a dar 800 pesos. Pero si llamas a una de esas personas, se va a dar 1.200, o sea, te va a dar 400 pesos más. Es muy difícil que encuentres a alguien que La agarre... idea es irlo sincerando. Entendería que el objetivo final del gobierno es decir, se acabó el control, ahora el mercado se regula. Pero claro, no puedes pasar de frente a 1.200 porque entrarías probablemente en crisis. El tema es cómo lo va a manejar y por otro lado también mirar hacia lo que hacía el gobierno anterior, porque Javier Milei acaba de asumir. Ha mandado estas medidas de emergencia y no es solamente porque se le antoja, porque lo prometió en campaña. No, porque es urgentemente necesario. Exacto, es necesario. Entonces eso hace que uno mire al gobierno anterior y decir, oye, qué irresponsables han sido. Y así iban a elegir como presidente a su ministro de Economía pasado. Así es. Imagínate, con este recorte que está haciendo en el aparato estatal, a propósito, recordando nuevamente esta infausta canasta de 1.700 soles, esperan ahorrar 25.000 millones de dólares. Okay. Que, lógicamente, Javier Milei con su equipo revisan y dicen, esto es un despilfarro de dinero. O sea, estamos regalando 25.000 millones de dólares que podemos invertir en una gran cantidad de proyectos en pagar a toda esta gente que está acá y que está sobrando. Es que la gran pregunta es, aquí en el Perú, ¿hay alguien que tenga la voluntad de ponerse a revisar esto y decir, a ver, mira, este señor congresista que pide que no se enronchen, tiene 6 asesores, tiene tantas personas trabajando en sus pechos, ¿realmente los necesita? Claro. O sea, es que ese es el tema, poner ¿necesita coto? tanta cantidad de gente? En esta oficina se necesita tanta cantidad. Y si empiezas a revisar eso, te vas a dar cuenta que hemos estado exprimiendo las arcas, o sea, digo, porque bueno, formamos parte del mismo país, pero lamentablemente algunas personas exprimen esas arcas de manera innecesaria. Bueno, que lo mismo se ha dicho en su momento en los ministerios con las asesorías, con las consultorías, porque uno dice, se supone que tienes personas dentro de los ministerios que tienen la capacidad. Salvo un tema muy técnico, muy específico, no deberías estar contratando gente para que te hagan la chamba todas las semanas y todos los meses. Así es, bueno, si necesitas 5 asesores, la gran pregunta es, bueno, ¿y tú a qué estás dedicando el tiempo? O sea... Y muchos trabajan virtual, me habían hecho la referencia. Sí. Ojo, muchos de los congresistas peruanos siguen trabajando virtual. ¿Y con qué sueldos? ¿Y con qué sueldos? Bueno, vamos a cambiar.